Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos también al repaso de la lección. Pedimos que tengan reverencia para que podamos comprender lo que quiere decir la lección. Y si tienen alguna duda pueden decirla. Así que, hermanos, vamos a venir de rodillas para iniciar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta ocasión poder presentar la lección de escuela sabática, el repaso de la lección. Te pedimos, Señor, de que todo sea para honra y gloria de tu nombre y que podamos aprender, podamos ser llenos de conocimiento y podamos aplicarlo en nuestra vida. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿cuántos tienen la lección de escuela sabática? Hermanos, vamos a hacer un estudio profundo de la lección número 6. ¿Cómo se llama? El título: La hora del juicio ha llegado. Más que todo, la lección viene hablando del juicio en relación con los 2300 tardes y mañanas. Hermanos, sobre este tema hay una gran ignorancia en el pueblo de Dios. Y yo me atrevo a decirlo, voy a dar una cifra. Un 95% de adventistas del séptimo día desconocen esta clase de profecía. Un 5% de adventistas la conocen. Estoy dando una cifra, es mi opinión. Usted puede poner una cifra también, pero la mayoría de miembros de la iglesia adventista desconocen esta clase de tema. Y saben, hermano, si no fuese por esta profecía, nosotros no existiéramos como iglesia. Noten lo que estoy diciendo. Si esta profecía no existiera, nosotros tampoco existiéramos como iglesia adventista. ¿Sabe cómo nos llamáramos? Iglesia pentecostal, los mormones, o los llamáramos cualquier nombre, pero menos adventistas del séptimo día. Nosotros somos adventistas del séptimo día porque nacimos en armonía con esta profecía daniélica, los 2300 tardes y mañanas. Por lo tanto, hermanos, debe ser una ley de que como adventistas del séptimo día conociéramos de dónde provenimos, por qué existimos, nuestra historia. Saben, hermanos, que nosotros como iglesia, y lo digo con respeto, nosotros como iglesia adventista no somos una iglesia del montón. Nosotros somos una iglesia que nació en armonía con esta profecía de Daniel 8:14, o sea que somos un movimiento profético. Ustedes van a ver que esas iglesias evangélicas que existen hoy, si un pastor se discute con un diácono, viene el otro y hace una congregación en un garaje. Y este otro se discutió con el otro y hacen otra congregación en otro garaje. Así se van surgiendo las iglesias evangélicas. La iglesia adventista no surgió de esa manera. Nosotros somos una iglesia profética. Inclusive, muchos ignorantes de este tema dicen de que la iglesia adventista salió de los testigos de Jehová. Cuando alguien es ignorante de esta clase de temas, dice cualquier incoherencia que encuentra en Google. Los testigos de Jehová fueron los que salieron de la iglesia adventista. ¿Saben ustedes eso, hermano? Los testigos de Jehová, lo que pasa es que no estudiamos, no leemos. Por falta de tiempo no puedo explicarles acerca de la profecía milerita de los 2520 años y cómo los testigos de Jehová la retomaron, esa profecía de los 2520 años, o como se le conoce, el 2520. Por falta de tiempo no puedo profundizarme en eso.
Hay muchos hermanos que ni saben qué es eso. ¿Qué es eso del 2520? ¿Qué es eso de los 2520 años? Era una profecía milerita que la interpretaron erróneamente, sacada de Levítico 26, y que más tarde los testigos de Jehová, Russell, la retomó, una profecía errónea que quedó en el olvido, que estaba plasmada en los diagramas de 1843 y 1850, las pancartas mileritas, los diagramas mileritas. Hermanos, necesitamos conocer historia. Así que gracias porque el hermano quiso invitarme aquí para tener esta clase, hermanos, porque son temas que como iglesia los necesitamos entender. Si usted es adventista, hermanos, tiene que conocer esto, nuestra historia. Eso es como usted, hermano, usted como ser humano tiene que conocer su árbol genealógico, quién fue su papá, quién fue su abuela, quién fue su tatarabuela, quién es su tío, quiénes son sus primos. Hay que conocer nuestras raíces, nuestra historia. Ahora, hermano, yo no quiero ir así, lunes, martes, miércoles, jueves, porque entonces voy a llegar aquí hasta las 12 de la noche. Yo no quiero llegar hasta esa hora, yo quiero irme al grano. Yo sé que ustedes son hermanos inteligentes, no comieron mucho al venir, ¿va? ¿Ah? Sí, porque dice el Espíritu que cuando se come mucho viene la mente atolondrada, viene entorpecida, y los hermanos no entienden nada y vienen a dormir a la iglesia. Y espero que tampoco no hayan venido con hambre. Sí, porque cuando se come mucho la mente viene atolondrada. Y cuando se viene con hambre, las tripas hacen más ruido que el predicador. ¿Estamos bien? O sea, yo sé que ustedes han traído su lección de escuela sabática, han estudiado, y si tienen alguna pregunta la pueden levantar la mano para poder hacerlo todo en orden. Y espero que esta información que vamos a trazar la puedan anotar, hermanos, y les voy a dar de tarea que lean un capítulo que está en el Conflicto de los Siglos que se llama Una profecía significativa. Lean ese capítulo del Conflicto de los Siglos. Allí la mensajera del Señor explica con detalles qué son las 2300 tardes y mañanas. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando tenga tiempo, estudie ese capítulo. Una profecía significativa. Ahora iniciamos. Para entender las 2300 tardes y mañanas, hermanos, es necesario conocer el santuario. El santuario es la base para entender las 2300 tardes y mañanas en relación con el juicio y la purificación del santuario. Si usted no conoce el santuario, va a andar como los evangélicos haciendo interpretaciones erradas de la Biblia, porque los católicos y los protestantes desconocen qué es el santuario, no saben qué es el santuario. Entonces la base para entender este tema de las 2300 tardes y mañanas es conocer el santuario. Repita conmigo, debo de conocer el santuario. El santuario es la base para entender esta clase de temas, hermano. Es sencillo. No necesitamos ir a una universidad a estudiar teología. Es sencillo si nosotros nos dejamos guiar por la sombra que es el santuario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se contaminaba el santuario en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se contaminaba el santuario? Porque esta es la base para entender las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. ¿Cómo se contaminaba el santuario? Quiero que se concentren y agarren esta información. ¿Están aquí todavía, hermanos? No se vayan a perder, porque estos temas son bien delicados. Para mí, creo que estos temas son uno de los más delicados y más profundos, porque los 2300 tardes y mañanas es la profecía más larga de la Biblia. Es la profecía de tiempo más larga. ¿Cómo se contaminaba el santuario en el Antiguo Testamento? En la sombra. Porque el santuario terrenal era una sombra del celestial. Ahora, quiero que agarren esta información, hermanos. ¿Están aquí?
Ahora, habían dos formas de contaminar el santuario, dos formas, una legal y una ilegal. ¿Entiende esa palabra? Una legal y una ilegal. Porque el santuario es una sombra del celestial. Para entender lo que pasa en el celestial, debemos de entender que lo que pasaba en la sombra, cómo se contaminaba el santuario. Y era de dos formas, una legal y una ilegal. ¿Cuál era la legal? Era a través de la sangre de los corderos. ¿Qué pasaba cuando un pecador había cometido un pecado o había quebrantado la ley? Iba a conseguir un cordero y simbólicamente confesaba los pecados sobre la cabeza del animal, y después que era sacrificado, el sacerdote tomaba la sangre del cordero y la introducía al santuario. De esa manera el santuario era contaminado. Noten que el pecado del pecador pasaba al cordero, y del cordero, a través de la sangre, se introducía al santuario. De esa manera el santuario quedaba contaminado a través de esa ceremonia que se hacía mañana y tarde. Se le conocía como el tamid, el continuo. Esa era la forma legal, a través de la sangre. En el santuario la sangre tenía dos funciones. En la sangre está la vida, dice Levíticos 17:11, en la sangre está la vida, y yo le he dado para expiación de vuestros pecados, dice Dios. La sangre en la economía judía tenía dos funciones. Una era perdonar al pecador simbólicamente, y la otra era contaminar el santuario. O sea que la sangre era el vehículo. ¿Me voy a explicar? En la sangre simbólicamente se transportaban los pecados al santuario. Por eso es que dice el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados, porque esta es una tipología de lo que hace Cristo en el santuario celestial, hermanos. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a contaminar el santuario legalmente. Levíticos 4, 1 al 7, dice así. Esta es la forma legal. ¿Y cuál es la forma legal? A través de la sangre, del sacrificio de cordero. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguna persona pecare por yerro, esta palabra es pecado de ignorancia, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro, noten el procedimiento que se hace, y la traerá ¿a dónde? Al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. O sea que se rociaba en el velo y también en los cuernos del altar del incienso. Y dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Noten cómo se introducía el pecado, los pecados al santuario. Hermanos, este es un símbolo. Todo esto era simbólico, porque el santuario, recordemos de que era una sombra de lo que Cristo hace en el santuario celestial. La forma legal de contaminar el santuario es a través de la sangre de los corderos. Cuando el pecador se arrepentía, simbólicamente Dios perdonaba al pecador a través de la sangre de los corderos. Ahora, aquí va lo interesante, y quizás muchos lo ignoran. ¿Saben, hermanos, dónde bíblicamente están nuestros pecados?
Cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo nos perdona nuestros pecados, pero aún no han sido borrados. ¿Saben, hermanos, eso? Que los pecados de nosotros han sido perdonados, pero no han sido borrados. ¿Dónde están nuestros pecados bíblicamente? Lo vamos a demostrar. Están introducidos en el santuario celestial, pero ¿en qué lugar? En dos lugares. Están registrados en los libros celestiales y están depositados en la persona de Cristo, porque Cristo es el Cordero. Saben de que nuestros pecados Cristo los porta en este momento, están sobre Él, dice la Biblia. ¿Cuántos saben ustedes eso? Y vamos a ver de que van a ser borrados de los registros celestiales hasta que se termine el juicio. ¿Cuántos saben ustedes eso? Nuestros pecados han sido introducidos legalmente a través de la sangre en el santuario. ¿Y están dónde? En los registros celestiales. La pregunta es, ¿qué pasa con los pecados de los impíos? ¿Dónde están? Esa gente que no es de la iglesia adventista, esa gente que anda haciendo atrocidades en el mundo, ¿dónde están esos pecados? Para muchos va a ser nuevo esto, pero está en la Biblia. Lo que pasa es que no estudiamos, hermanos. Si estudiáramos... No, pero los pecados de los impíos. Los pecados de nosotros van en los libros celestiales, en los registros celestiales. Pero los pecados, por ejemplo, el pecado de un asesino, ¿dónde está? Saben de que todos los pecados han entrado al santuario. Pero el problema es que los pecados de los impíos han entrado en una forma ilegal. O sea, todo pecado que se hace en este planeta tiene que entrar al santuario. Porque el santuario es la forma en que Dios resuelve el problema del pecado a nivel cósmico. Los pecados no quedan en el aire, tienen que entrar al santuario, porque el santuario es la forma que Dios resuelve el problema. No hay otra forma, es a través del santuario. Los pecados de los impíos también han entrado al santuario, pero ¿cómo entraron? Aquí no fue por la sangre, ¿cómo entraron? ¿Cuántos saben ustedes eso, hermano? ¿Cuántos saben ustedes eso, que los pecados de los impíos también están en el santuario? Pero ¿cómo entraron? Esa es la pregunta. Entraron de una forma ilegal. Voy a demostrarles bíblicamente que el santuario también se contaminaba sin sangre. ¿Notaron? Hermano, ¿están concentrados en lo que estoy diciendo? Hermano, ¿usted está concentrado en lo que estoy diciendo? También el santuario se contaminaba sin sangre, y esa era la forma ilegal. Les voy a mostrar bíblicamente de que cuando el pueblo de Israel caía en apostasía y la idolatría y toda clase de pecados que adoptaba de las naciones paganas, también contaminaban el santuario. ¿Me doy a explicar, hermano? Y quiero que quede claro este punto. Porque hay dos formas de contaminar el santuario: legalmente a través de la sangre y ilegalmente a través de prácticas idólatras, fornicación, adulterio y toda clase de pecados. También contaminaban el santuario. Agarren su Biblia, Ezequiel 23, 37 al 39. Habla de la apostasía y rebelión de Israel. Aquí Dios compara a Israel con una ramera. Y noten cómo dice: porque han adulterado. Ezequiel 23, 37 a 39 dice: porque han adulterado. Pregunta, hermanos, ¿el adulterio es pecado? Sí. Y sigue diciendo: hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos. Aún sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por fuego. Este era sacrificio a los ídolos. Aún esto más me hicieron. ¿Y qué dice el texto? ¿Contaminaron qué? Mi santuario. ¿Pero cómo lo contaminaron? Aquí no hay sacrificio por el pecado. Está hablando de pecados de apostasía e inmorales de Israel, y eso también habían contaminado el santuario. Y contaminaron mi santuario en aquel día. Profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado a sus hijos y a sus ídolos,
entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí hicieron en medio de mi casa. Hermanos, todos los pecados están en el santuario. La diferencia es que unos entraron legalmente y otros ilegalmente. Todos los pecados entran al santuario y por lo tanto Dios tiene que purificar el santuario, hermanos. Tiene que purificarse. Noten cómo dice Ezequiel 25, versículo 3. Ezequiel 25, versículo 3 dice: y dirás a los hijos de Israel, y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada, llevada en cautiverio a la casa de Judá. Toda clase de pecados contamina el santuario. Hay pecados que se confiesan y se perdonan a través de la sangre, contaminan el santuario. Pero aquellos pecados que tampoco han sido confesados también contaminan el santuario, pero es ilegalmente sin sangre. ¿Me voy a explicar, hermano? Todos contaminan el santuario. Los pecados no andan en el aire, todos entran al santuario. Porque Dios a través del santuario tiene que resolver el problema del pecado. Por eso es que es el santuario. Ya no hay otra forma, hermanos. Es el santuario. Ezequiel 22, 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Noten que cuando se quebranta la ley, se contamina el santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y mi día de reposo apartaron sus ojos, y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Hermano, yo les hago una pregunta. Cuando la Iglesia Católica profana la ley de Dios y dice que hay que guardar el día domingo en lugar del sábado, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Profanando qué? El santuario. ¿Están conmigo, hermano? Todo pecado que hace el cuerno pequeño contaminan el santuario. Cualquier práctica idolátrica contamina el santuario. Cualquier apostasía, cualquier rebelión contamina el santuario. La diferencia es que una forma fue legalmente a través de la sangre y la otra fue ilegal. Pero todos los pecados contaminan el santuario. ¿Estamos bien hasta aquí, hermano? No se pierden, porque muchos desconocen esto. Creen de que al santuario solamente se han introducido nuestros pecados, pero no saben de que también los pecados de los impíos han sido introducidos, pero fue de una forma que ilegal. Los pecados del cuerno pequeño, ¿dónde están? En el santuario. Los pecados de Caín, ¿dónde están? En el santuario. Las atrocidades de esos grandes emperadores romanos, ¿dónde están? En el santuario. Todos han entrado en el santuario. Ahora, vamos a ver algo interesante. El santuario, cómo era purificado en la sombra. Se hacía una ceremonia una vez al año que se le llamaba ¿cómo? El día de la expiación, o el Yom Kippur, o el día del perdón, que está en Levíticos 16. ¿Qué se hacía para el día de la expiación? Se purificaba el santuario, simbólicamente hablando, de todos los pecados que habían sido introducidos al santuario, ya sea legalmente o ilegalmente. Y vamos a ver en esta tipología del santuario que esos pecados que han sido introducidos legalmente por la sangre, Cristo los borra al final del juicio. Y esos pecados que han sido perdonados y borrados legalmente van a ser depositados por el culpable del pecado, que es Azazel, que es Satanás. Mientras que los pecados de los impíos que han sido introducidos ilegalmente al santuario, ellos mismos los van a pagar después de los 1000 años. Porque no buscaron sangre para introducirlo. ¿Me voy a explicar, hermano? ¿Cuántos están aquí conmigo? Voy a hacer grandes rasgos porque estos temas son profundos, hermano. Solamente de Levítico 16 hay libros enteros. Solamente de un capítulo hay libros enteros.
Imaginemos los hermanos, aquellos hermanos que no les gusta estudiar. La lección de escuela sabática viene tocando este tema tan delicado y profundo, pero es muy superficial la lección de escuela sabática, muy superficial. Por eso es que yo lo mandé a que leyeran ¿cuál libro? Conflicto de los siglos, ¿qué capítulo? Una profecía significativa. Lean, hermanos. Estamos muriendo espiritualmente de anemia profunda porque a la hermandad no le gusta leer. No estamos leyendo. Ahora, hermanos, aquí viene lo interesante. Saben de que el día del juicio, donde se purificaba el santuario, es tipológico. Saben de que el santuario celestial también tiene que ser purificado. ¿Oyen cómo dije? El santuario celestial tiene que ser purificado. ¿Dónde dice eso? Hebreos 9, versículos 23 al 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Tiene que ser purificado el santuario celestial? Aquí dice que sí. Tiene que ser purificado el santuario. Pero aquí vienen los protestantes y dicen así: los adventistas predican herejía porque están diciendo que en el cielo hay pecado. ¿Por qué ellos dicen estas incoherencias? Porque desconocen ¿qué? El santuario. En el cielo hay pecado, pero ¿dónde están esos pecados? En los registros celestiales, y tienen que ser borrados. Porque en este momento los pecados han sido perdonados, pero no borrado. Eso dice Hechos 3:19. Convertidos y arrepentidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan tiempos del refrigerio. ¿De dónde van a ser borrados los pecados? Tienen que ser borrados ¿de dónde? De los registros celestiales. Ahora, ¿dónde esperamos ver el Yom Kippur o el día del juicio en Apocalipsis? Donde nos dice que el santuario tiene que ser purificado. ¿Dónde lo tenemos que ver? En el mensaje de ¿qué? Del primer ángel. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Están conmigo? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Apocalipsis 14:7 dice: diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que el texto no dice el juicio llegará. Dice el texto el juicio que ha llegado. O sea, el verbo está en tiempo presente. Está conjugado en tiempo presente. Ha llegado el juicio. ¿Cuál juicio, hermanos? Ha llegado. Es el juicio donde se purifica el santuario. Ha llegado el juicio. Porque en el gran día de la expiación o en el gran Yom Kippur es que se purificaba el santuario simbólicamente de las impurezas que habían entrado al santuario legalmente e ilegalmente. ¿Por qué es importante que como adventistas conozcamos qué significa la hora del juicio ha llegado? Dice la hora del juicio ha llegado, y es parte de los mensajes de los tres ángeles que debemos de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, yo tengo aquí algunas cosas que están contenidas en la hora del juicio ha llegado. ¿Y por qué es importante que entendamos el juicio? Que es la primera fase del juicio. Según la Biblia, hermanos, ¿cuántas fases tiene el juicio? 3. El juicio preavenimiento, que le conocemos como el juicio investigador antes de la venida de Cristo. El juicio durante los 1000 años. Y el juicio ejecutivo después de los 1000 años. Por falta de tiempo no podemos explicar eso. Pero noten qué es lo que se hace en el juicio preadvenimiento, que es la primera fase del juicio que menciona el mensaje del primer ángel. Se vindica el carácter de Dios. O sea, el juicio es para vindicar el carácter de Dios. Se vindica al pueblo de Dios. Se corona a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se hace la boda del Cordero. Se examinan los registros celestiales y se borran pecados de los registros celestiales.
y se purifica el santuario. Noten que todos los elementos que están contenidos en esta primera fase del juicio. Aquí hay una información tremenda. Hermanos, el problema es de que los evangélicos no conocen este tema del santuario, porque ellos, su interpretación de las profecías es futurista. Es la escuela de interpretación jesuita de Francisco Rivera. Entonces, nosotros tenemos este concepto del juicio en 3 fases. Es el mismo juicio, pero en 3 fases, porque se entiende a la luz del santuario. Si no entendemos el santuario, no vamos a entender el juicio. Porque este juicio que se menciona en el mensaje del primer ángel es el juicio que se hace antes de la venida de Cristo. Porque mientras se predica el evangelio eterno, se hace el juicio. Y antes de la venida de Cristo se hace este juicio, porque vemos de que la venida de Cristo la encontramos en Apocalipsis 14:14. O sea que este juicio es antes de la venida de Cristo y se hace en el cielo, lo que los adventistas le conocemos como juicio investigador. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, el mensaje del primer ángel dice: la hora del juicio ha llegado, o sea que inició la purificación del santuario. La pregunta es: ¿cuándo es que llegó? Porque es un verbo aoristo en griego, que se conjuga llegó, tiempo presente. Por eso es que ninguna Biblia lo traduce llegará, sino que dice llegó o ha venido. En el griego es un verbo aoristo, así se pronuncia, aoristo en griego. Hermanos, ¿cuándo entonces llegó? ¿Será que la Biblia nos dice cuándo es que llegó? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber cuándo es que llegó? Aquí va la clave, Daniel 8:14. ¿Sí? Daniel 8:14 nos dice el momento en que el juicio llegó. ¿Cuál juicio? El Yom Kippur, que estaba tipificado por el santuario, por la sombra. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, ¿saben, hermanos, que Daniel, el libro de Daniel, es hermano con el libro de Apocalipsis? Nunca lo vaya a separar, hermano. Si usted quiere entender las profecías de Apocalipsis, tiene que estudiar ¿qué? ¿El libro de qué? De Daniel. No lo separe. Ambos libros tienen profecía apocalíptica. Daniel y Apocalipsis, hermano. Saben, hermanos, que en Daniel 7 y 8 encontramos las 2 formas de contaminar el santuario: legalmente e ilegalmente, lo que les acabo de decir al principio. Saben que en Daniel 7, versículo 9 al 10 dice que el juez se sentó y los libros ¿qué? Fueron abiertos. O sea que el juicio se hace en base ¿qué? A lo que está en los libros. Pregunto, hermano, ¿Dios registra todo en los libros? Sí. La otra pregunta, ¿será que Dios registra las cosas para que no se le olviden? ¿Por qué Dios registra las cosas? No es para que a Él no se le vaya a olvidar, sino que es para informar al universo. O sea, el juicio es para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Esos pecados que están en los libros celestiales han sido ¿qué? Introducidos a través de la sangre del Cordero. Esa es la forma de contaminar el santuario legalmente. Pero vemos de que en Daniel 8 vemos otra forma de que se contaminó el santuario celestial. ¿Y quién lo contaminó en Daniel 8? Ahora ya no se presenta el juicio desde la perspectiva de Daniel 7 en base a los libros. Ahora se presenta el juicio desde la perspectiva a un poder impostor que contaminó el santuario, que en Daniel 8 se le llama como el cuerno pequeño. ¿Están conmigo, hermano? Pregunto, ¿el cuerno pequeño ha contaminado el santuario? Sí. ¿Pero de qué manera? Ilegalmente. El cuerno pequeño, a través de su idolatría, su apostasía, sus falsas prácticas y sus tradiciones, han contaminado ¿qué? El santuario. O sea, Daniel 7 y Daniel 8 deben estudiarse a la luz de la purificación del santuario. ¿Está conmigo, hermano? Legalmente, los pecados están en los libros celestiales. Se contamina el santuario, simbólicamente hablando. El cuerno pequeño lo contamina en Daniel 8. Y el juicio
se hace para purificar el santuario. Noten cómo dice Daniel 8:14. Después de hablar de las atrocidades y abominaciones que es el cuerno pequeño, dice así: hasta 2300 tardes y mañana el santuario ¿qué? Será purificado. Pero ¿de qué está hablando los versículos 11 al 13? ¿De qué están hablando? De algo satánico que ha hecho el cuerno pequeño. Leamos lo que ha hecho el cuerno pequeño. Es terrible, hermano, lo que ha hecho el cuerno pequeño. Daniel 8, versículo 11 al 13. ¿Quién es el cuerno pequeño, hermano? Sin miedo. Mire, hermano, hay hermanos que dicen así, hay hermanos que dicen así. Y usted cuando escuche a un hermano que diga así, repréndalo en el nombre del Señor, repréndalo. ¿Saben? Por eso es que algunas veces uno cae mal por ser directo. Yo caigo mal con muchas personas y no me quieren a mí, no me quieren, porque soy directo con los mensajes. Hermano, no vaya a decir iglesia católica, diga iglesia popular. Yo digo la iglesia tradicional. Pero lo que está haciendo usted allí, hermano, está dando un mensaje tuerto. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Cristo no andaba con pañalitos tibios con los fariseos o tirándoles indirectas. Clarito. Búsqueme una cita del Espíritu por Así donde Elena de White diga iglesia popular o iglesia tradicional. ¿Sabe qué es lo que dice Elena de White? Papado, iglesia católica. Hermano, si yo digo aquí en el púlpito, hermano, digamos iglesia tradicional, usted va a quedar confundido. Bueno, ¿quién es la iglesia tradicional? No, hermano, hay hermanos que no saben iglesia tradicional. Alguien se le puede venir a un hermano que no tenga conocimiento como tenemos nosotros, puede pensar, iglesia tradicional. Ah, los mormones. Otro puede decir, la iglesia, la luz del mundo. Pero cuando yo vengo y le digo directamente, la iglesia católica y el papado, ¿el hermano va a prestarse a confusión? No. El cuerno pequeño, ¿quién es, hermano? No tenga miedo de decirlo. Es el papado. En otras palabras, ¿quién es? La iglesia católica romana. El trono de la bestia no está, hermano. El trono, la sede del papado. Porque dice Apocalipsis en la quinta plaga que una de las plagas cayó sobre el trono de la bestia y su reino se convirtió en tiniebla, la quinta plaga. ¿Cuál es el trono de la bestia y cuál es el reino de la bestia? El trono, ¿dónde lo tiene, hermano? El trono de la bestia, ¿dónde lo tiene? En Roma. ¿Especialmente dónde? En una ciudad que se llama Vaticano. El canto del adivino es una palabra satánica. El cántico del adivino o la serpiente que adivina, vaticinar, adivinar. Allí donde tiene el trono, el papado, allí dicen que abajo está enterrado Pedro, el apóstol Pedro, el mismo que ellos mataron. La tradición dice que ahí está la sepultura de Pablo y Pedro, por eso es que le celebran la misa en el mismo día a Pablo y Pedro, en la iglesia católica. Se supone, se sugiere que ahí están enterrados. Hermanos, en Daniel 8 encontramos a un poder apóstata que se llama cuerno pequeño. Pero aquí les va esta información, agárrenla. En Daniel 8 encontramos el mismo símbolo para las dos Romas, Roma imperial y la Roma papal. Porque el cuerno pequeño en Daniel 7 salió de la cabeza de la cuarta bestia, que es ¿qué? Roma. O sea que el cuerno pequeño en Daniel 8 es Roma imperial y el papado. Noten qué es lo que hace el cuerno pequeño en Daniel 8, versículo 11 al 13. Y se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Noten qué es lo que hace este sistema, este poder. ¿De cuál santuario está hablando aquí? ¿De qué este poder lo echó por tierra? Pregunto, ¿este poder está contaminando el santuario? ¿Lo está contaminando? Sí. Lo está echando por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio.
y echó por tierra la verdad. ¿Noten qué es lo que es este poder? Echó por tierra la verdad, o sea que la pisoteó. ¿Cómo nosotros como adventistas vamos a estar callándonos? Si este poder satánico, miren lo que ha hecho con la verdad, y vamos a estar callándolo nosotros. ¿Cree usted que es justo que yo me calle? ¿Ah? Dice el Espíritu por sí en mensajes selectos, dice que hay que hacer resonar la alarma y denunciar al hombre de pecado y el hijo de perdición. Yo no sé por qué muchos pecadores tienen miedo. ¿Cuál es el miedo, hermano? ¿Cuál es el miedo? ¿Saben qué es lo que dice la Biblia? Que los que tienen miedo a predicar la verdad, ¿saben qué es lo que dice Apocalipsis? Mas los perros estarán fuera y los cobardes. Hermano, pero esto que estamos estudiando es serio, hermano. Si usted por miedo no dice la verdad, aténgase a las consecuencias, hermano. ¿Qué es un cobarde, hermano? Eso dice el texto, léalo. ¿Qué es un cobarde? Que yo por miedo no diga la verdad. Tremendo, hermano. Este poder echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Y prosperó. Entonces oyó un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Y entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado. Una vez un hermano me dice, hermano Rafael, me dice: yo tengo que admitir, me dice, que sus temas son muy fuertes y muy directos. Pero es su forma de predicar, me dijo. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Me dijo. Que usted lo que dice, lo dice con un escrito está. Así que no me importa si usted lo dice con su forma de decir. Eso no nos debe interesar a nosotros. Debe interesar que lo que yo digo que sea verdad. Porque cada quien tiene su forma de predicar. Yo no voy a predicar así como una hermana me dijo: hable suavecito, así como habla Alejandro Bullón, así suavecito. No le dije yo tengo mi forma de predicar, cada quien tiene su forma de predicar, ¿sí o no? O sea, lo importante es que lo que venga aquí a decir el púlpito sea ¿qué? Verdad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque ¿qué es lo que dice la palabra? A la ley y el testimonio, si no hablaré conforme a esto, ¿por qué no qué? No les ha amanecido. No dice allí si habla suavecito o habla con tono más fuerte que otro. No dice así. A la ley y el testimonio, si no hablaré conforme a esto, ¿por qué no qué? Les ha amanecido. Entonces, ustedes tienen que estar seguros que lo que el hermano Rafael está predicando aquí en este púlpito sea verdad. ¿Estamos de acuerdo o no? Y les voy a hacer un paréntesis, hermano, antes de seguir leyendo. Estos temas son profundos. Una vez, hermanos, a la iglesia Maranata de Sansonata, donde voy a predicar, la iglesia central de Maranata, me dice el primer anciano, y hay un anciano ahí que es de esos ancianos que son de la vieja guardia, que no los va a manipular cualquiera, conocen bien la Biblia del Espíritu por sí. Esos hermanos que son veteranos de estar en la iglesia adventista, que alguien no va a llegar ahí a manipularlos. Mire aquí, hermanos, son celosos en la obra de Dios. Dice el hermano, se sube al púlpito junto conmigo y le dice a la congregación entera: aquí hemos invitado al hermano Rafael a predicar, digo. Y quiero decirles algo: si el hermano Rafael, y mi cara me lo dijo, si el hermano Rafael algún día viene a decir una herejía o una falsa doctrina aquí al púlpito, jamás lo vamos a volver a invitar. Así que si lo invitamos al hermano Rafael a predicar es porque él aún decía él, está hablando con la ley y los testimonios. Imagínense, hermanos que son celosos en la obra, que tengan carácter. Yo sí quisiera que hubieran ancianos aquí, hermanos. Y yo siempre he dicho que sean hermanos celosos en la obra, que se pongan de parte de la verdad aunque los cielos se desplomen. No anden siguiendo a hombres, sigan a Cristo. Porque el dueño de esta iglesia, ¿quién es? ¿Quién es el dueño de esta iglesia? Es Cristo, que la compró por su sangre, dice Pablo. Esta iglesia no es propiedad de los ancianos. ¿De quién es? De Cristo. Entonces ustedes tienen que velar porque la iglesia sea alimentada con la verdad, no con cuentos ni fábulas. ¿Estamos de acuerdo? Noten lo que hace este poder: pisotea la verdad, echa el santuario por tierra y su verdad. Ahora dice el versículo 14, ¿cuándo es que iba a comenzar la purificación del santuario? Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Ahora, para ir así a grandes rasgos, agarren esta información. ¿Están aquí todavía?
¿Qué son las 2300 tardes y mañanas? ¿Qué son? Las 2300 tardes y mañanas es la profecía de tiempo más larga de la Biblia. Nos dice y nos presenta el tiempo exacto en que iniciaría la purificación del santuario o el juicio que menciona el mensaje del primer ángel. Esta profecía viene del Yom Kippur tipológico que se hacía en el santuario, porque el Yom Kippur prefigura lo del juicio que le conocemos como juicio investigador. Ahora, para entender cuándo inician las 2300 tardes y mañana y cuándo terminan, porque es de vital importancia, porque esta profecía nos da la fecha exacta cuando iba a iniciar el juicio que menciona el mensaje del primer ángel. ¿Está conmigo, hermano? ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Si hay alguna duda pueden decirme. ¿Ah? ¿Estamos bien hasta aquí? Para entender cuándo inició el juicio que menciona el mensaje del primer ángel, tenemos que conocer que cuándo inician los 2300 tardes y mañanas y cuándo culminan. Porque cuando culmina este periodo profético, inicia la purificación del santuario o el gran Yom Kippur. Saben de que los protestantes enseñan de que esta profecía de tiempo debe de interpretarse literalmente, o sea, 1150 días. Así dicen ellos, literal. Pero saben, hermano, no hay ninguna historia que encaje con un evento profético de 1150 días. No hay ninguno. No hay ninguno en la historia. Por lo tanto, hermanos, esta profecía debe de interpretarse simbólicamente aplicando el día por año. O sea que una tarde y una mañana es un día, o sea que son 2300 tardes y mañana, entonces serían 2300 ¿qué? Años, día por año, porque en la profecía un día equivale a un año. Por falta de tiempo no puedo dar toda esa cita, hermano, pero el libro Conflicto de los Siglos, donde les dije que leyeran ese capítulo, explica detalladamente esa profecía, día por año. ¿Por qué debe interpretarse simbólicamente este periodo profético y no literal? Ahora, para entender, aquí va la información más amplia. Para entender cuándo inician los 2300 tardes y mañanas y cuándo culminan, tenemos que estudiar otro periodo profético que está en Daniel 9, que son ¿qué? Las 70 semanas. Miren que voy explicándoles tan sencillo para que entiendan, hermano. Así como lo estoy explicando, hasta un bebé lo puede entender. Para entender los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, hay que conocer otro periodo profético que es las 70 semanas que están en Daniel 9, versículos 24 al 25. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. 70 semanas están determinadas. En el hebreo, esta palabra determinada es descontadas. Diga conmigo, determinada en hebreo es descontadas o cortadas. ¿De dónde fueron cortadas? ¿De dónde fueron cortadas esas 70 semanas? De los 2300 tardes y mañanas que están en el capítulo anterior, que es el capítulo 8. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, ¿cuándo iniciaron las 70 semanas? Que aplicando el principio día por año, esas 70 semanas tendrían que ser 400 ¿qué? 90 años. O sea que 70 semanas son 490 años. Repita conmigo. Las 70 semanas son 490 años. Ahora, ¿cuándo iniciaron a contarse estos 490 años? Que es lo mismo que 70 semanas. La historia lo confirma. Fue en el año 457, cuando el rey Astarjerjes, junto con Ciro, el rey persa, dieron el decreto para que iniciase la reconstrucción de Jerusalén y los muros. Esto, hermanos, está exactamente
en Esdras, el capítulo 7, los versículos 12 al 26. Y también en Esdras 6:14. Ahí vemos el decreto para iniciar la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 antes de Cristo. Ahí se empiezan a contar las 70 semanas. ¿Y saben dónde culminan las 70 semanas? Porque en la última semana de estas 70 semanas iba a suceder algo según la profecía. Noten cómo dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Cuándo dice que le puso fin al pecado? Y note cómo dice: y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén, que fue en el año 457, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que estamos hablando de 69 semanas, porque Cristo padece en la última semana de esas 70 semanas. ¿Qué es lo que pasó en la última semana de esas 70? Cristo en el año 27 fue ungido, fue bautizado. Y en el año 31 de nuestra era, Cristo fue sacrificado y le puso fin al pecado. ¿Y saben qué es lo que pasó en el año 34 de nuestra era? Fue apedreado el mártir que fue Esteban. O sea que las 70 semanas llegan ¿hasta dónde? Hasta el año 34 de nuestra era. 490 años exacto, que son 70 semanas. Ahora, a 2300 tardes y mañana, descuéntele 490 años. ¿Cuánto le quedan? 1800 ¿qué? 10. ¿Va que sencillo esto? Esto de la matemática es sencillo, hermanos. Sencillo. 1810 es lo que resta. Ahora, a 1810, súmele el año 34. ¿Cuánto le da? 1800 ¿qué? 44. ¿Qué pasó en el año? ¿Qué pasó en el otoño? ¿Qué pasó el 28 de octubre de 1844, adventista? Que me decepciono, hermanos, me decepciono. Ver que hermanos, solamente les faltó nacer aquí en la iglesia adventista y que trajeran la cuna aquí y no saben nada de esto. El 28 de octubre de 1844, ¿saben qué es lo que pasó en el cielo? ¿Inició qué? El juicio. Y empezó la purificación del santuario celestial. ¿Y empezó qué? El Yom Kippur. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo el 28 de octubre de 1844. ¿Saben qué es lo que dice Daniel 7, 13 y 14? Noten cómo dice Daniel 7, versículo 13 al 14. Se presenta lo que iba a pasar exactamente cuando iniciara el juicio. Dice Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿A dónde venía? Hacia el anciano de día. ¿Cómo interpretaron los mileritas esto? ¿Cómo lo interpretaban? Que era la venida de Cristo a la tierra, su segunda venida. ¿Y qué es lo que pasó cuando no vino? Hubieron varios chascos. Pero el 28 de octubre de 1844 subió el gran chasco, el mayor de todo. El gran chasco que está revelado en Apocalipsis 10. El librito, cuando se comió en el vientre, era amargo. La experiencia que tuvieron los mileritas en el chasco de 1844. Pero la profecía decía que Cristo no venía a la tierra, sino que venía ¿a dónde? Al anciano de día. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de día. No dice la tierra. Si los mileritas hubiesen leído correctamente el texto, no hubiesen cometido ese error. Pero como era profecía, pero el texto decía que venía hacia el anciano de día,
y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. O sea que Cristo en el juicio es coronado como rey. Y eso dice el conflicto de los siglos, que esa boda, donde Cristo se embiste como rey de reyes y señor de señores, antes de que salga del lugar santísimo y termine el juicio, eso se le llama la boda del Cordero. El cambio de ropa se le llama la boda del Cordero, dice el conflicto de los siglos. ¿Están conmigo? Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¿Esto pasó cuando? Cuando terminaron las 2300 tardes de mañana, que fue exactamente el 22 de octubre de 1844. ¿Saben por qué ahora existimos nosotros, hermanos? Porque nosotros somos una iglesia de la profecía. Nosotros nacimos en armonía a una profecía daniélica. Ahora, para terminar, hermano, ¿saben algo interesante? Que todo lo que Dios hace en el cielo, en el santuario, lo avisa. ¿Qué pasó cuando Cristo entró al santuario a ministrar como abogado? En el año 31, Cristo ascendió al cielo a ministrar en el santuario como nuestro sacerdote. ¿Cómo se anunció en esta tierra? El derramamiento pentecostal era un anuncio de lo que Cristo estaba haciendo en el cielo, a iniciar su obra ministerial en el santuario celestial. O sea que Dios lo avisó a través del derramamiento pentecostal en Hechos capítulo 2. O sea, el derramamiento pentecostal era un anuncio terrenal de lo que estaba pasando en el cielo, y era que Cristo estaba siendo investido como sumo sacerdote para iniciar su obra ministerial como abogado en el santuario celestial. Saben de que cuando inicia el juicio, en la segunda etapa del santuario, también se anuncia en esta tierra. ¿Cuál es el anuncio? Está en los mensajes de los 3 ángeles. La hora del juicio ha llegado. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta por qué nosotros como adventistas debemos de predicar los mensajes de los 3 ángeles? Porque los mensajes de los 3 ángeles es un anuncio que le anunciamos al mundo de que Cristo en este momento está haciendo un juicio y que debemos de confesar nuestros pecados y arrepentirnos antes de que Cristo salga de ese lugar y se termine el tiempo de gracia. O sea, hermanos, que cuando la iglesia predica los mensajes de los 3 ángeles, anuncia el juicio. ¿Y sabe qué otra cosa hace? Vindicamos el santuario por las abominaciones que el cuerno pequeño hizo. Cuando se predican los mensajes de los 3 ángeles, es el mensaje que desenmascara a Babilonia y sus atrocidades. Mientras Cristo hace su obra en el cielo, en el santuario celestial, de purificar el santuario, la iglesia tiene que predicar en una forma paralela el mensaje de ¿qué? De los 3 ángeles. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? En lugar de predicar los mensajes de los 3 ángeles, ¿qué es lo que predicamos? Predicaciones de Toby, predicaciones de Cash Luna. Invitamos a Lily Guma que venga a dar un seminario de música a la iglesia. ¿Desde cuándo Lily Guma anuncia los mensajes de los 3 ángeles? Van a disculpar que sea directo así. Invitamos a payasos que vengan aquí al púlpito. ¿De qué manera un payaso va a predicar el mensaje de los 3 ángeles? Terrible, hermano. ¿Saben que hay iglesias que suben payasos al púlpito para entretener a los jóvenes? Como ya la iglesia, ya hay iglesias donde el Espíritu Santo las abandonó, buscan otros métodos para llamar a la gente. ¿Saben? Cuando en una iglesia se hacen métodos equivocados para retener a los miembros, es que esa iglesia ya se olvidó de ¿qué? Del Espíritu Santo y usan otros métodos. Yo algunas veces me pongo ejemplos algo sarcásticos, pero que son verdad, hermano. ¿Qué pasa cuando un gallo se salta para la casa del vecino? ¿Ah? Cuando un gallo se salta para la casa del vecino, ¿saben qué pasa? El gallo está quedando ¿qué? Sin gallina. Terrible, hermano. Hermanos, la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles vindican el santuario y exaltan las verdades que el cuerno pequeño pisoteó. ¿Saben qué es lo que hizo el cuerno pequeño durante la Edad Media? ¿De qué manera el cuerno pequeño echó la verdad del santuario por tierra? Instituyendo un falso sacerdocio idólatra.
La gente, en lugar de ver a Cristo que como nuestro sacerdote ministrando en el santuario, la gente empezó a ver que un santuario terrenal con sacerdotes terrenales. De esa manera el cuerno pequeño echó la verdad por tierra y el sacerdocio de Cristo, el continuo. Cuando el papado instituyó la misa, el purgatorio, el limbo, la inmortalidad del alma, son enseñanzas que pisotearon el santuario simbólicamente hablando. Y Dios, a través de los mensajes de los 3 ángeles, rescata esas verdades que el cuerno pequeño pisoteó durante la Edad Media. Tremendo mensaje que tiene la iglesia adventista, hermano. El problema es que nosotros no lo vivimos, pero el mensaje que tiene la iglesia adventista es un mensaje sólido. Nosotros que somos los torcidos, pero no es el mensaje. Así me dijo un hermano: yo si alguna vez llego a salirme de la iglesia adventista, mejor me voy a ir para el mundo, pero no para otra iglesia evangélica, porque la iglesia adventista tiene la verdad. Los torcidos somos nosotros que no vimos el mensaje. Hermanos, espero que hayan entendido cuándo inició la hora del juicio y cuándo terminaron las 2300 tardes y mañanas, y fueron el 22 de octubre de 1844. Dios les bendiga. Este tema, hermanos, es profundo. Yo puedo darles una clase aquí de una semana solamente de Daniel 8:14, pero yo sé que ustedes son inteligentes y pudieron captar el mensaje. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.